Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de Escudriñando Juntos la Palabra de Dios. Muchísimas gracias por conectarse y nuestro tema el día de hoy es el reino de Dios en la segunda parte. La primera parte la compartimos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, y hoy vamos a compartir la segunda. Pero antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, le voy a pedir que, como siempre, me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder escudriñar, Señor, tu palabra con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un buen Padre que no se cansa de hablarnos las mismas cosas todo el tiempo, Señor, para que sea de edificación para cada uno de nosotros, para que sean firmes en nuestro corazón, Señor, y de esa manera vivir esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos revele tu palabra, Señor, la siembre en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante para gloria tuya y para bendición nuestra. También, Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo, Señor, al conocimiento tuyo, a que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y por lo mismo a que tengamos una vida abundante en ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú ministres el corazón de cada uno de nosotros en aquello que es nuestra necesidad del día de hoy, Señor, y que siembres esa semilla que va a dar fruto abundante, Señor, para bendición nuestra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos quienes ya se encuentran en esta transmisión. Aquí me aparecen solamente dos nombres, pero veo que ya hay más personas conectadas. Bendiciones para cada uno, que el Señor les bendiga y que este sea un tiempo de edificación, de exhortación y de consolación en la palabra y en el Espíritu. La semana pasada iniciamos el tema del reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Significa la plenitud del gobierno de Dios en nuestras vidas, no que Dios no gobierne. Dios gobierna sobre todas las cosas todo el tiempo, pero el reino de Dios hace mucho más evidente ese gobierno en la vida de cada uno de nosotros. El reino de Dios ha ido avanzando desde la creación hasta el día de hoy. Primero fue en el Edén, en Adán y Eva, con Adán y Eva, luego en el tiempo de la caída, antes del llamado a Abraham, posteriormente el gobierno de Dios en el pueblo de Dios en Israel. Ahora es el tiempo de la iglesia, la manifestación del gobierno de Dios a través de la iglesia, y después vienen dos etapas más, una que estamos prontos a vivir, que es el reino milenial, y finalmente la nueva tierra y el nuevo cielo en la eternidad definitiva. Bienvenidos a la transmisión nuevamente a todos los que ya se conectaron, hermana Sonia, hermana Rubí, hermano Luisito Ramírez, que el Señor les bendiga. Saludos a cada uno, gracias por conectarse. A los que están conectados y no los pude mencionar es porque su nombre no me aparece por acá, pero igualmente les saludo y bendiciones para cada uno. Continuando con el tema, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 que nosotros los creyentes necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia. No es una opción, es realmente una necesidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán dadas por añadidura, y esto equivale a vivir la vida abundante de Cristo, que Cristo ya pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario.
pero esa vida se vive entrando en el reino, entrando en el gobierno de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo que implica el reino de Dios va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Es un nivel diferente de bendición que solamente ser salvo. Y la palabra de Dios nos lo enseña muy claramente en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. En el versículo 3 dice la palabra que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero en Juan capítulo 3, versículo 5 dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. No es lo mismo ver el reino de Dios que entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios es verlo de lejos. Entrar es a vivir en la plenitud de las bendiciones del reino, pero también en la plenitud del señorío de Cristo, del gobierno de Dios, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Es algo que usted y yo declaramos cuando somos salvos, que Jesús es el Señor de nuestras vidas. El reino de Dios se va desarrollando en cada uno de nosotros en la medida en la que ese señorío va creciendo a través del conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios para con nosotros, de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, le decía que hay dos cosas diferentes en la palabra de Dios: nacer de nuevo y ver el reino, que se refiere a salvación, pero nacer del agua y nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, eso se refiere a la transformación de nuestra mente, que implica pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, decisiones, etcétera, para moldarlas a la palabra de Dios, y de esa manera entramos al reino, a la plenitud del reino. Y la palabra también nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que no todo el que le diga a Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto no quiere decir que no sean salvos, sí van a ser salvos, pero no van a vivir la plenitud del reino porque no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el reino de Dios es el equivalente a la voluntad de Dios. Y nosotros entramos en el reino de Dios gradualmente en la medida en la que conocemos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que está expresada en la palabra de Dios, y la ponemos por obra. Cuando la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, justicia significa la aplicación del conjunto de leyes, principios, normas, valores, mandamientos, preceptos, etcétera, a través de los cuales Él manifiesta su gobierno, su autoridad y su voluntad en cada uno de nosotros. De hecho, esa fue una petición específica en la oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, el reino de Dios es la manifestación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero una voluntad que está definida, que está escrita en la palabra y que nosotros necesitamos hacerla. Primero conocerla y luego hacerla. Luego, el reino Jesús, hay alguna confusión en algunos en cuanto a un pasaje que en el que Jesús dice que su reino no es de este mundo. Entonces, ellos deducen de ese pasaje que el reino de Dios no es para hoy, sino es para el milenio y para la eternidad. Sin embargo, lo que Jesús, si vemos en el contexto, lo que Jesús está diciendo es que el reino de Él no es un reino que tenga origen en lo natural, ni es un reino que se maneja por las leyes naturales. Es un reino sobrenatural, es un reino que se origina en el cielo, en Dios. Por eso la oración es: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y es un reino con principios no humanos, sino con principios divinos, con principios sobrenaturales.
De hecho, el reino es la contracultura a la cultura del mundo, es decir, es lo opuesto. En muchas cosas vemos que la cultura del reino es opuesta a la cultura del mundo. La cultura del mundo es egoísta, la cultura del reino es amor. La cultura del mundo nos dice que nos venguemos cuando somos ofendidos. La cultura del reino nos dice que perdonemos. La cultura del mundo nos dice que atesoremos y que acumulemos. La cultura del reino nos dice que sembremos. Y así encontramos una gran cantidad de principios que en el mundo son de una forma, en el reino de Dios son otra. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios es la contracultura del mundo. Recordemos que el mundo está bajo el maligno, es la cultura del maligno, mientras que nosotros vivimos en la cultura del reino de Dios. Por eso es importante que vivamos en la cultura del reino de Dios. Por eso es importante que vivamos el reino de Dios, porque entonces vamos a vivir en la cultura de Dios, no en la cultura del mundo. Si estamos en el mundo y no vivimos en la cultura del reino, vamos a vivir en la cultura del diablo. ¿Y cuál es la cultura del diablo? Robar. El objetivo final es robar, matar y destruir. Por lo tanto, para vivir vidas plenas, abundantes, prósperas, eternas en Cristo Jesús, necesitamos entrar al reino. El reino es para aquí y ahora en el corazón de cada uno de nosotros, y a través de establecerse en el corazón de cada uno de nosotros, se establece en nuestras relaciones, se establece en nuestras actividades, se establece en nuestra mayordomía sobre el mundo social, el mundo natural, y se va extendiendo en la medida en la que más nos vamos sumando a esa cultura del reino, hasta llegar a la transformación de nuestras naciones a través de el establecimiento del reino de Dios sobre las personas. Eso es lo que nos dice la Gran Comisión al final. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Es decir, las naciones son transformadas en la medida en la que la cultura del reino es establecida a través de, primero, la salvación de las personas, y luego la transformación en las relaciones de esas personas con otras personas, con sus actividades, con el mundo social y con el mundo natural. La palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder es el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, que obran a través de cada uno de nosotros en transformación, primero de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestro contexto. Ahora, ahí fue donde nos quedamos en la primera parte. Hoy vamos a ver algunas otras cosas del reino de Dios. En primer lugar, ¿qué requiere el reino? ¿Qué requiere de nosotros el reino de Dios? ¿Qué se requiere de nosotros para que entremos al reino de Dios, para que vivamos en la plenitud del reino, para que vivamos y para que recibamos todas esas añadiduras que es el resultado de buscar el reino de Dios y su justicia, y de aplicar esa justicia en nuestras vidas? Lo primero que requiere de nosotros es el arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista inicia su ministerio anunciando a Jesús, y cuando Jesús inicia su ministerio anunciando el Evangelio, ambos tienen exactamente la misma expresión. En Mateo 3:2 encontramos a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 4:17 Jesús está iniciando su ministerio exactamente con las mismas palabras. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo primero que necesitamos es arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? El convencimiento. El arrepentimiento es, en primer lugar, el convencimiento de que nuestra vieja manera de vivir era aborrecible delante de Dios y era perjudicial para nosotros, y por lo tanto necesitamos cambiar en una dirección contraria nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos,
nuestras actitudes, nuestras motivaciones y nuestras decisiones. El arrepentimiento es una media vuelta para ir en la dirección contraria a donde veníamos anteriormente. De hecho, el arrepentimiento en la palabra griega que se traduce al español arrepentimiento es metanoia, y metanoia significa una vuelta en redondo para ir en la dirección contraria a la que íbamos anteriormente. Antes de conocer a Cristo íbamos en la dirección de la carne, ahora vamos en la dirección del Espíritu. Y recordemos que la carne y el Espíritu son enemigos, no tienen nada en común. La carne produce muerte, el Espíritu produce vida. La paga del pecado, que es la carne, es muerte, más la paga, más la dádiva del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que necesitamos es el arrepentimiento. El arrepentimiento, en otras palabras, es alinearnos en pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones y decisiones a lo que Dios dice respecto a las cosas de la vida cotidiana. Uno. Lo segundo que necesitamos con el reino de Dios es buscarlo. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser dadas por añadidura. La tercera cosa es arrebatarlo. Mateo capítulo 11, versículo 12 nos enseña que el reino de Dios hasta el día de hoy sufre oposición. ¿De quién? Oposición del mundo, oposición de la carne, oposición del diablo, y solo los esforzados, los valientes, lo arrebatan. Es una batalla en mi mente entre la vieja manera de pensar y la nueva, entre la carne y el espíritu, entre lo que queda, los resabios del programa de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces implica, no es pasivo, es activo y requiere decisión, requiere enfoque, requiere valentía para arrebatarlo al mundo. El mundo, arrebatarlo quitando la oposición del mundo. Ese arrebatar básicamente significa resistir con valentía, resistir con esfuerzo todos los esfuerzos de el enemigo a través de, ya sea directamente o a través del mundo o a través de la carne, para que usted y yo nos desanimemos y no busquemos el reino de Dios y su justicia. De esa manera, el diablo, si bien ya no nos puede robar la salvación, sí nos va a robar, matar y destruir la vida plena, la vida abundante que Cristo quiere que usted y yo vivamos, y que Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo la podamos vivir. Entonces, lo primero que necesitamos es arrepentimiento, lo segundo es buscarlo, lo tercero es arrebatarlo, lo cuarto es esforzarnos por entrar en él. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Miren, este punto es fundamental. El esfuerzo. Por alguna razón, los creyentes, en una buena medida, creemos que una vez somos salvos, todo lo demás depende de Dios y ya no de nosotros. Y entonces no nos esforzamos, nos volvemos pasivos y esperamos que Dios cumpla todo lo que dice en su palabra sin que nosotros movamos un dedo, como que Dios estuviera obligado. Y de ahí incluso han salido algunas enseñanzas como la del reclamo, la del decreto, la del arrebatar, etcétera, que básicamente implican como que Dios tiene la obligación de hacerlo con nosotros, y no es así. Dios no está obligado. Dios ya hizo todo para que usted y yo vivamos en esa vida que Él quiere, pero ahora nos toca a nosotros caminar en ello.
y nos dejó un libro de instrucciones para que la sigamos. Pero muchas veces el problema es que ni siquiera abrimos el libro de instrucciones para enterarnos de lo que Él está esperando de nosotros y del camino que usted y yo necesitamos caminar. La palabra de Dios es un libro de instrucciones del camino que usted y yo necesitamos caminar para vivir esa vida plena, esa vida abundante, esa vida en prosperidad, esa vida eterna, y obviamente también requiere que nos esforcemos por alcanzarla. Entonces es importante ese esfuerzo. De hecho, en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, que es un pasaje que todos los cristianos que tenemos algún tiempo de estar en Cristo lo conocemos, es el pasaje donde le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, no solamente valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Notemos despacio este pasaje, porque todos lo conocemos, todos decimos esfuérzate y sé valiente, pero no le ponemos cuidado a lo que Dios está diciendo, en lo que Josué debe esforzarse y ser muy valiente. Lo primero es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, en términos de actualidad, es cuidar de hacer conforme a toda la palabra que Dios nos ha mandado. Es decir, obedecer la palabra, primero. Luego dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, ya prosperidad en todas las cosas, no solamente económico, sino la prosperidad en nuestra alma, en nuestro estilo de vida, en nuestra vida personal, nuestra relación con Dios, nuestra relación familiar, nuestra relación matrimonial, nuestra relación laboral, nuestras relaciones sociales. Esa prosperidad va a depender de la obediencia que nosotros tengamos a la palabra de Dios. No basta solamente con orar. Es que la palabra nos instruye a cómo alcanzar esa vida aparte de orar. Claro que tenemos que orar, pero además de orar necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Y mire algo más que dice acá. Como necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios, la segunda instrucción que Dios le da a Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La obediencia a la palabra depende de que nosotros conozcamos la palabra y meditemos en ella de día y de noche. Tenemos la palabra escrita, ahora tenemos la palabra en audio, aparte tenemos la palabra en videos, aparte tenemos infinidad de predicadores predicando en vivo o en audio o en YouTube o en las redes sociales. O sea, tenemos infinidad de recursos, pero necesitamos ponerle atención a esos recursos, necesitamos meditar en ellos, necesitamos memorizarlos, porque si nunca se va a apartar de nuestra boca ese libro de la ley, significa que lo vamos a hablar, pero para hablarlo necesito memorizarlo. Entonces necesito leerlo, escucharlo, meditarlo, memorizarlo y repetirlo. Entonces es una serie de actividades que necesitamos hacer para vivir esa vida plena que ya Cristo pagó para cada uno de nosotros. Necesitamos esforzarnos y ser muy valientes, muy diligentes en ello. La siguiente cosa que necesitamos, que tiene que ver con esto de ser diligentes y de esforzarnos,
Es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es nacer de la palabra, porque la palabra es agua, nacer del Espíritu, porque el Espíritu también es agua, y aparte dice, y del Espíritu, y esto significa de la transformación de nuestra vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Y finalmente es hacer la voluntad del Padre. Entonces requiere de nosotros, para resumir, arrepentimiento, buscar el reino, arrebatarlo, esforzarnos y ser diligentes en ello, es renovar toda nuestra manera de pensar para ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Esas son las cosas que se requiere de nosotros para vivir en la plenitud del reino y vivir en la plenitud de las bendiciones del Señor. ¿Qué significa esto? Primero, quiero ver el lado de la salvación. El hecho de que usted y yo seamos salvos es independiente de que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y la palabra de Dios dice claramente que si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestras vidas, seremos salvos. O sea, la salvación no depende de que busquemos el reino de Dios. La salvación depende de que reconozcamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Ahora, como consecuencia de la salvación, usted y yo necesitaríamos ir un paso más allá de la salvación para buscar el reino de Dios y vivirlo. De esa transformación va a depender no solo que seamos salvos, sino que tengamos vida y vida en abundancia. No solo aquí en lo terrenal, sino también en la eternidad. Así que es importante, no tiene nada que ver con que usted sea salvo o no. Buscar el reino de Dios la salvación es independiente de buscar el reino de Dios. Pero buscar el reino de Dios debería ser la consecuencia de ser salvos. Y eso va a llevar nuestras vidas a un diferente nivel, a un mayor nivel de comunión con el Señor, de obediencia, de santificación, a un mayor nivel de bendiciones, a un mayor nivel de plenitud en nuestras vidas. Ahora, hay algunas otras características acerca del reino de Dios que es importante que conozcamos. En primer lugar, el reino de Dios es un reino de hijos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino de hijos porque al reino de Dios solo vamos a acceder en la medida en la que nazcamos de nuevo, y nacemos de nuevo cuando reconocemos el señorío de Cristo. Y además de ello, para entrar en el reino de Dios necesitamos ser guiados por la palabra y por el Espíritu. Por lo tanto, entonces una característica del reino de Dios es que el reino de Dios es para hijos, porque la guianza del Espíritu Santo es solo para los hijos. De hecho, la palabra de Dios dice que para los no creyentes el evangelio es locura. O sea, ellos y el reino de Dios están total y completamente divorciados, porque el reino de Dios es solamente para los hijos. El reino de Dios es para, además de ser hijos, además de que es para ser hijos, para los hijos de Dios. El reino de Dios es un reino de reyes y sacerdotes. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, nos repite lo mismo, que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho para nuestro Dios, para nuestro Padre, reyes y sacerdotes.
y reinaremos con Él. Ahora, esto de reinar con Él hay que tener cuidado porque no quiere decir lo mismo que querría decir en el lenguaje del mundo. En el lenguaje del mundo significa una posición de autoridad y de autoritarismo, de mandar en la palabra. Sin embargo, en la palabra de Dios, gobierno significa administración, gobierno significa mayordomía, gobierno significa servicio. Entonces el reino de Dios es un reino de mayordomía, un reino de servicio, un reino de obediencia a la palabra de Dios. Cuando les hablo de que el reino de Dios no es, de que el reino de Dios es solamente para los hijos de Dios y un reino de reyes y sacerdotes, es porque la palabra de Dios nos dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. En Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Acá hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces estos pasajes sirven para condenar a gente que se encuentra en esa categoría, como que si nunca pueden ser transformados, como que estuvieran condenados para siempre. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Entonces, este pasaje en primer lugar es para los que practican cotidianamente, consuetudinariamente esas cosas, número uno, y que nunca han recibido a Cristo Jesús y que nunca lo van a recibir. Las personas que hoy están viviendo y que pueden estar viviendo en estas cosas, no necesariamente significa que el resto de su vida van a vivir ahí. Recordemos que usted y yo antes éramos pecadores, tal vez no en estos pecados sino en otros, pero éramos pecadores. El Señor nos alcanzó y nuestras vidas cambiaron. De la misma manera, las personas que puedan estar practicando estas cosas del día de hoy pueden ser transformadas por el poder de Dios cuando creen en el Señor Jesucristo. Entonces, en lugar de sacarles este versículo y echárselos en la cara como que ellos están condenados para siempre, lo que necesitamos es ser movidos en lugar de condenarlos y señalarlos por esos pecados, ser movidos a compartirles el Evangelio del Señor Jesucristo para que se conviertan y se vuelvan a Él y dejen estas cosas y puedan entrar en el reino de los cielos. La palabra de Dios también nos dice que la carne no puede heredar el reino de Dios. Y recordemos que cuáles son las obras de la carne. Dice la palabra en Gálatas 5:19: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuidado, porque este versículo también se usa contra creyentes, y un creyente ya no practica estas cosas, ya no vive en estas cosas. Puede pecar, porque no somos perfectos, estamos en el proceso de transformación. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 8, que si nosotros pecamos, los hijos de Dios, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay que diferenciar entre pecar eventualmente y practicar el pecado. El que peca eventualmente no es un esclavo del pecado.
El que peca consuetudinariamente es el esclavo del que pecaba. El que no puede dejar de pecar, ese es un practicante del pecado, y ese practicante del pecado no es de ninguna manera salvo. Ese practicante del pecado todavía está en sus muerto en sus delitos y pecados, esclavo del pecado, de la muerte, etcétera. Entonces no aplica para creyentes, esto aplica solo para gente que no es creyente. Ellos no, si permanecen sin ser creyentes, ellos no entrarán en el reino de los cielos de ninguna manera. Recordemos lo que dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, el que no cree es el que va a ser condenado. El que no cree es el que practica todas estas cosas. El reino de Dios, como ya lo mencionamos también, se va a manifestar plenamente visible en el milenio y en la eternidad. ¿Qué significa esto? Hoy el Señor gobierna todas las cosas desde su trono en el cielo. Más cuando sea el milenio y cuando entremos en la eternidad definitiva, entonces el reino de Dios se va a establecer plenamente en la tierra. El trono de Dios va a estar en la tierra y Él morará con nosotros a través de Jesucristo. El Evangelio, de hecho, hay algo importante. El Evangelio, mucha gente piensa que es el Evangelio de la salvación, y lo es. Pero por sobre el evangelio de la salvación es el evangelio del reino. Cuando nosotros buscamos en una concordancia en la palabra de Dios cuántas veces se refiere al evangelio de la salvación, solo se refiere a una vez, Pablo. Sin embargo, en el resto de la palabra de Dios nos habla del evangelio de Cristo, del evangelio del Señor Jesucristo, del evangelio del reino, y estas tres cosas hablan de reino. Entonces el evangelio es el evangelio del reino, no solamente porque pensamos que es el evangelio de la salvación. La mayor parte de creyentes se conforman con solo ser salvos, pero realmente es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque después de ser salvos, lo que necesitamos, no es obligación, pero es nuestra conveniencia, por eso es una necesidad. Lo que necesitamos es buscar el reino de Dios y su justicia para vivir en una mayor plenitud de vida. El evangelio es un misterio para la gente que no está en Cristo, pero para los que estamos en Cristo no es un misterio, es una revelación. La palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 11, dice Jesús a sus discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. O sea, el reino es una revelación en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando leemos la palabra, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces esa revelación viene a nuestras vidas. Necesitamos clamarle al Señor, orarle para que cada día nos revele más de su reino. El evangelio o el reino de los cielos es de los niños. En Marcos capítulo 10, versículo 14, dice: viéndolo Jesús, cuando le trajeron a los niños y algunos de los discípulos les estaban impidiendo llegar a él, dice que viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, recuérdese que la palabra de Dios nos dice también que usted y yo necesitamos ser como niños para entrar para vivir en el reino. ¿Y qué significa ser como niños? Significa tener en primer lugar, la inocencia, es decir, ser limpios de pecado y estar siendo santificados por el Espíritu Santo, que estar en ese camino de la santificación. En segundo lugar, implica plena y absoluta confianza y dependencia en nuestro Padre Celestial. No se trata solamente de decir que Él es mi Padre o que Él es mi Dios, sino se trata de vivir en obediencia, de vivir en total dependencia al Señor y de vivir en total confianza.
¿Y a qué se refiere esa confianza? A que independientemente de las circunstancias de nuestra vida, usted y yo tengamos la plena certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas para cumplir sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Eso es verdaderamente confiar en el Señor, que independientemente de las circunstancias y de las situaciones que me esté tocando vivir, yo confío en que Dios tiene el control de mi vida y Él está llevando mi vida a lo mejor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, yo confiaré en Él. ¿Por qué? Porque su vara y su callado me infunden aliento y porque Él me lleva a mejores cosas en mi vida. Entonces necesitamos, para vivir en el reino, necesitamos obediencia, necesitamos confianza, necesitamos dependencia y necesitamos inocencia en el sentido de no ser maliciosos en cuanto a dudar de la palabra de Dios, a dudar del carácter de Dios, a dudar de que Él está llevando nuestras vidas bajo control a lo mejor, y en no dudar de lo que dice la palabra de Dios. Cuando un niño, una de las características del niño es que si su padre le dice algo, el niño lo cree. Y nosotros tenemos toda una Biblia que nos habla nuestro Padre para que usted y yo la creamos. A eso se refiere que seamos como niños. Y de los niños es el reino de Dios. El reino de Dios, por lo mismo, se recibe como un niño. Por eso es lo que le decía, que usted y yo necesitamos ser como niños. En Marcos capítulo 10, versículo 15, la palabra nos lo dice. De cierto os digo que el que no naciere, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entrar al reino de Dios es difícil para los que tienen riquezas. También en muchos casos es difícil para los que tienen pobreza. ¿Por qué? No porque haya un impedimento para que ellos entren en el reino de Dios, es porque el impedimento está en su corazón. Como dice Pablo, no estamos estrechos en Dios, sino estamos estrechos en nuestro corazón. Y la idolatría al dinero, ya sea porque tenemos mucho o porque hacemos depender nuestra vida de Él porque no tenemos suficiente, eso se constituye en una idolatría y se constituye en un obstáculo para que entremos en el reino de Dios. No es el tener riquezas en sí mismas, ni es el tener pobreza en sí mismo. Es cuál es nuestra dependencia del dinero. Si dependemos del dinero porque tenemos mucho o porque tenemos poco, difícilmente vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar para entrar en el reino de Dios hemos hablado que necesitamos depender de Dios. Pero si dependemos del dinero, no estamos dependiendo de Dios y por lo tanto no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Por eso es a lo que se refiere la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24, cuando Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para entender este pasaje necesitamos entender a qué se refiere Jesús con la aguja, porque no se está refiriendo a una aguja de enhebrar como las que conocemos hoy. Resulta que la aguja era una puerta que existía en una de las puertas de entrada a Jerusalén. Las puertas de Jerusalén en las noches se cerraban y también se cerraban en el día sábado. Pero había una puertecita, digamos lateral, una puerta pequeña que estaba dentro de la puerta grande, donde podían entrar los que por alguna razón se habían quedado afuera y se evidenciaba que eran habitantes de Jerusalén o que necesitaban entrar a Jerusalén. Entonces, el camello para entrar ahí necesitaba doblar sus piernas y entrar de rodillas, arrodillado. Imagínense un tremendo camello
arrodillado para poder entrar por esa puerta, obviamente presentaba muchísimas dificultades. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice es más fácil que un camello entre por la aguja, por el ojo de la aguja, que por que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es dependiente del dinero y para entrar al reino de Dios necesito ser dependiente del Padre. Totalmente. Este versículo ha servido para condenar a los que tienen dinero, pero no se trata de eso, se trata de abrirles los ojos a que su dependencia no debe estar en las riquezas, sino su dependencia debe estar en Dios, quien es el que nos da las riquezas para confirmar su pacto y quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no para que nos hagamos esclavos de ellas. Cuando dependemos de las riquezas, estamos haciéndonos esclavos de las riquezas, le estamos rindiendo culto a las riquezas. Por eso dice que el que sirve a las riquezas no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Otra cosa importante en cuanto a entrar al reino de Dios, la palabra dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, no podemos estar enfocándonos en el reino de Dios que está delante de nosotros viendo para atrás. El pasado es una cadena que el diablo nos quiere poner para impedirnos avanzar hacia el reino de Dios. Si usted, yo no sé cuántos, le voy a dar una figura actual de esto de poner la mano en el arado y ver hacia atrás. Esto es como cuando usted maneja y va en su carro manejando, pero voltea hacia un lado, ya no digamos hacia atrás, sino que voltea a un lado y automáticamente nuestras manos van a hacer que el timón gire hacia ese lado. Entonces, en lugar de ir hacia el frente, vamos a ir hacia el lado que estamos viendo. Nos vamos a desviar. Esto es lo que dice la palabra cuando ponemos nuestra mirada en el pasado, cuando vivimos de las ofensas que nos hicieron, de los dolores que nos provocaron, de los pecados que cometimos. Todo en la palabra de Dios está para que dejemos el pasado atrás. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, para que los cristianos dejemos todas las cosas atrás. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Lamentaciones 3:22 y 23, nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. En Miqueas capítulo 7 dice la palabra que el Señor ocultará nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Nuestro pasado está pasado, es sepultado. Ya no nos acordamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos en la carne estamos viendo para atrás, cuando andamos en el Espíritu estamos viendo hacia el frente. Por eso Jesús dice, ya no se afanen ni por el pasado ni por el mañana. El pasado porque ya pasó, y el futuro porque solo Dios sabe cuál es nuestro futuro, pero Él ya nos advirtió que podemos confiar plenamente en Él porque el futuro está lleno de sus planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. La otra cosa es que la manifestación física del reino de Dios para el milenio y en la eternidad futura no vendrá con advertencia para los impíos. Los hijos sí vamos a recibir la dirección del Espíritu Santo acerca de la prontitud de la venida de Cristo. De hecho, el Espíritu de muchas formas y de muchas razones y a través de muchas personas está diciéndonos actualmente que nos estamos acercando muy rápidamente al reino de Dios, a la venida de Cristo.
Entonces en Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia para los que están perdidos. La palabra de Dios dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero que nosotros no estamos en la oscuridad, nosotros estamos en la luz. Por lo tanto, vendrá como ladrón en la noche para los que no conocen a Cristo, para los que están perdidos sin Cristo. Por el otro lado, el reino de Dios implica recompensas abundantes. Lucas 18, primero ya vimos Mateo 6:33, busca el reino de Dios su justicia y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Pero también Lucas 17:20 dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, implica recompensas abundantes. El reino de Dios, como ya mencionamos en Juan 3:3, se ve por nacer de nuevo, pero se entra a él, se vive por nacer del agua y del Espíritu, por ser un discípulo, por conocer la verdad y la verdad nos hará libres, por ser guiados por la palabra, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino, y por ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos recuerda las cosas que nos enseña la palabra de Dios. El reino de Dios es tan importante que Jesús le habló a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección acerca del reino de Dios. Y todas las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos sobre el reino de Dios están en las epístolas. En Lucas capítulo 17, en Lucas Hechos, en Hechos 1:3, la palabra de Dios dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto nos habla de la importancia del reino. Si el Señor Jesucristo, después de su resurrección, invirtió 40 días en hablarles a los discípulos del reino de Dios, es porque el reino de Dios es importante. Y lo que nos cuentan los discípulos en las epístolas es lo que el Señor les dictó para que ellos nos trasladaran las enseñanzas del reino para que usted y yo las vivamos. Y alguien me puede decir, pero Pablo no fue de los que estuvo con Jesús durante esos 40 días. Es cierto, pero recordemos que el mismo Pablo y los apóstoles lo certifican de que a Pablo le fue revelado todo lo que él enseñó. De la misma manera a usted y a mí nos es revelado por el Espíritu Santo y por la palabra. Recordemos que el reino de Dios es poder de Dios para salvación. No se discierne, no lo puede discernir el hombre natural, para él es locura. ¿Por qué? Porque se necesitan los sentidos espirituales para recibir la revelación del reino de Dios en nuestros corazones. El reino de Dios implica que andemos como es digno de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, la palabra de Dios dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Fuimos llamados al reino, fuimos llamados a entrar al reino, no solo a vivir en el reino, a ver el reino, sino a vivir en el reino, a entrar en el reino. Pero ello se alcanza viviendo de una manera que le agrade a Dios, que sea digna de Dios, y eso quiere decir en obediencia a su palabra. El reino de Dios implica el crecimiento en la fe, la abundancia del amor para con los demás, paciencia y fe en las persecuciones y tribulaciones, para que seamos tenidos por dignos del reino. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 5, la palabra de Dios dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, aquí nos está hablando de que para ser dignos del reino de Dios necesitamos crecer en la fe, en la abundancia del amor para con los demás, en la paciencia y fe, en las persecuciones y tribulaciones, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quiere decir que en el reino de Dios seremos juzgados los vivos y los muertos por Jesús. A eso se refiere el tribunal de Cristo. A eso se refiere cuando dice la palabra que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Ahora, esto no se refiere a pecado, se refiere a cómo nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Es decir, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, no solo vamos a tener las añadiduras acá en la tierra, sino vamos a tener recompensas en el cielo, que recibiremos en el tribunal de Cristo, cuando seamos evaluados por nuestras obras de obediencia a la palabra de Dios. Y como ya mencioné, el reino de Dios es tan importante que Jesús en su resurrección lo enseñó a sus discípulos durante 40 días. Si Jesús se tomó ese tiempo de 40 días para enseñarle el reino de Dios a sus discípulos, lo menos que usted y yo podemos hacer es invertir nuestro tiempo en buscar el reino de Dios y su justicia, como nos dice la palabra, para vivir vidas abundantes en Cristo Jesús. Muy bien, hemos terminado con el tema el día de hoy. Hasta aquí llegamos con la enseñanza el día de hoy. El día de mañana tendremos una nueva enseñanza en la palabra, que vamos a comenzar a examinar algunas de las parábolas del reino para ver lo que nos enseñan. Así que están cordialmente invitados una vez para mañana a las 7 de la noche para la primera enseñanza acerca de las parábolas del reino de Dios. Y les agradezco muchísimo el haberse conectado a esta transmisión. Si la transmisión fue de bendición para su vida, déjenos un comentario, pónganos un like ahí en el post de la transmisión. Se lo agradeceríamos muchísimo. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda y bendecida noche. Y si usted quiere tener más información acerca del reino y de la forma de vivir que es digna del Señor y digna del reino, le recuerdo que tenemos 2 recursos adicionales, además de estas enseñanzas, en el Facebook. Y es que tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar infinidad de prédicas, bosquejos, estudios, recursos para edificar su fe, y que son de acceso gratuito. Están a disposición del cuerpo de Cristo para su edificación. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga. Si ha sido de bendición esta enseñanza para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales. Siéntase en la libertad de hacerlo para bendecir las vidas de los demás también. Y les esperamos mañana a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche, y si el Señor lo permite, nos vemos mañana a las 7, y mientras tanto les envío un gran abrazo a cada uno. Bendiciones.